invitación. Efectivamente, las cosas que nosotros estamos haciendo tienen que ver mucho con el trabajo que presenta Iván como Instituto de la Vivienda. Esa ha sido la preocupación histórica que hemos tenido como Facultad de Arquitectura y como Universidad de Chile. Sin embargo, lo que nosotros estamos analizando ahora es, reconociendo la existencia de ese tipo de problemas, estamos yendo quizás un pasito más allá en cuanto a entender la problemática de pobreza y desigualdad en Chile. Como decía, esto es parte de un proyecto Fondesit que estamos terminando, estamos en este momento en la etapa de análisis, entonces no les podemos mostrar muchos resultados, algunas cositas les voy a mostrar, pero más que todo lo que quería era que entendieran el enfoque que tenemos. Primero empezar, en América Latina el tema de la desigualdad ha sido estudiado de manera importante y generalmente se explica cómo las diferencias sociales plasmadas en la configuración espacial. Y han habido estudios, y muchos de ustedes saben de estos, desde estudios de marginalización en los 60, estrategias de sobrevivencia en los 70 y 80, las consecuencias de las políticas de ajuste estructural. Esos fueron estudios importantes que se han hecho en la región sobre el tema de la desigualdad. Ahora, o desde hace varios años, tanto en Europa como en Estados Unidos, los estudios de exclusión social y subclase han sido importados a América Latina, muchas veces sin mucha traducción de cuál es la implicancia directa de entender estas problemáticas en el caso latinoamericano, sin un estado de bienestar como puede ser en Europa, o sin las minorías étnicas que pueden existir en Estados Unidos. Generalmente se estudia la desigualdad como segregación residencial, donde se observan patrones de residencia y la vivienda es el sitio de la segregación. Entonces, esto es la forma en que en general Latinoamérica las ciudades latinoamericanas son las ciudades más segregadas y eso es bastante estudiado y confirmado. Y en general, en el caso chileno, las causas de la segregación tienen que ver con la liberalización de los mercados y las reformas neoliberales. Y sobre todo el impacto de la política habitacional chilena, donde se analiza la aglomeración de la pobreza, tal como indica Iván Poduje. Sin embargo, los principales problemas con un análisis de la segregación en América Latina, entendiendo que es importante, que es real y que eso está sucediendo, lo que nosotros estamos planteando es que uno de los problemas es que se iguala la desigualdad urbana con segregación residencial. Es decir, que existen otras formas en que se manifiesta la desigualdad urbana y no solamente es la segregación residencial, siendo esta muy importante. Por otro lado, se analiza básicamente usando datos cuantitativos, ignorando las implicancias de la vida cotidiana. Es decir, pocas veces se analiza cómo viven las personas en su cotidianidad en desigualdad urbana. Por otro lado, la experiencia urbana se ve como estática, es decir, es como si las personas solamente vivieran en estos barrios. No se analiza que la vida de las personas transcurre en toda la ciudad de Santiago y en todas partes de Chile también. No solamente se vive en estos barrios, e ignoran las tendencias de los habitantes de ser crecientemente móviles, es decir, con el impacto del transporte, de las comunicaciones, las personas se mueven mucho y su vida cotidiana no sucede generalmente en los barrios, sino que sucede, bueno, en algunos casos hay mucha inmovilidad también, que también lo hemos detectado, pero muchas personas salen de sus casas y gran parte de los problemas los enfrentan al salir a la ciudad. Y por otro lado, la segregación residencial ignora otras formas de desigualdad que son más difíciles, pero aún relevantes de detectar en el análisis urbano. Es decir, que la cotidianidad, toda esta cosa que está sucediendo cuando uno vive en la ciudad es muy compleja de velar. Los datos que muestra Iván muestran unas carencias de las personas que cuando uno empieza a mirar cómo vivirán esas personas en lo cotidiano, ahí es donde uno empieza a ver por qué es tan preocupante y tan importante empezarse a meter en qué es lo que está sucediendo ahí. Y también no echarle siempre la culpa a un Ministerio de la Vivienda. La solución no va solo por un Ministerio de la Vivienda, es un tema mucho más complejo y se está agravando en nuestra sociedad. Importante, estos son datos del 2002 y no ha cambiado mucho post-Transantiago, donde la partición modal según los ingresos en Chile, en general, las personas de más bajos ingresos antes usaban mucho más caminar y el transporte público, las personas de más altos ingresos usan más el automóvil. Lo que puede haber cambiado, los datos que hemos visto con estudios de la CEPAL, es que es el metro el que ha aumentado el uso. Sin embargo, la proporción de las personas usando el transporte público y automóvil puede que se mantengan. En ese sentido, ya uno sabe que existe desigualdad en movilidad, es decir, hay diferencias en la forma en que las personas viajan, tanto en los modos como en los tiempos, las distancias que las personas están recorriendo. Lo que nosotros estamos planteando es un enfoque de movilidad cotidiana urbana.
donde la movilidad urbana se refiere a la forma en que moverse por la ciudad impacta la vida cotidiana y la manera en que las personas se relacionan socialmente con el cambio de lugar. Es decir, no es solamente cuánto se demora en llegar de un punto A a un punto B, sino cómo llega a la micro, qué sucede cuando está en la micro y qué sucede después que se baja de la micro, cuáles son las consecuencias sociales, físicas, ambientales de moverse. Y eso involucra más que los tipos y las formas de transporte. Implica analizar las rutinas y las trayectorias. No es las personas, y ustedes van a ver, no tengo muchos ejemplos, pero la gente no se sube a la micro y llega al trabajo. Va a dejar a sus niños, va a comprar, hace muchas cosas en su cotidianidad. Entonces, entender las trayectorias de lo que la gente hace es importante. Entender las experiencias que generan estas trayectorias. ¿Qué es lo que significa para una mujer que la manoseen en la micro? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con eso? Esas son las formas las formas de desigualdad que empiezan a presenciarse en la vida cotidiana en la ciudad de Santiago. ¿Y cuál es la consecuencia de ese viaje? Es decir, que hay personas que no pueden viajar de noche, que no pueden viajar muy temprano en la mañana, que hay ciertos horarios que no se pueden viajar, que hay ciertas rutas que no se pueden tomar, que hay ciertos destinos donde no se puede llegar. Y eso empieza a ser problemático. Entonces, lo que nosotros vemos que las experiencias de moverse por la ciudad como Santiago son tan importantes como el comportamiento del viaje. Teóricamente lo que estamos planteando es teoría de prácticas y por otro lado estamos analizando la espacialidad, es decir, la experiencia de la persona en ese espacio, el tiempo y espacio y el cuerpo que sucede en ese espacio, es decir, cómo el espacio se va modificando a partir de mi cuerpo en ese espacio y mi cuerpo se transforma a partir de ese espacio también. Y cómo la desigualdad de movimiento se puede entender a partir de los ritmos de un viaje, de las rutinas, los hábitos que componen la vida cotidiana. Y ahí lo que estamos planteando como hipótesis es que no solamente la movilidad es una manifestación de desigualdades, sino que en sí misma es una causa de desigualdad en ciudades como Santiago. Y la desigualdad de movimiento la entendemos a partir de la accesibilidad. Y esta accesibilidad no es solamente el tiempo de viaje, sino que la entendemos como la habilidad de negociar el tiempo y espacio. Es decir, las estrategias que la gente se puede acceder para cumplir con las actividades diarias, sea ir a comprar, ir a comer, ir a trabajar, ir a dejar a los niños al colegio, las relaciones que se tienen. Hay muchas familias que no pueden ir a ver a sus familiares porque el trayecto para llegar a ver a la familia es muy complicado, o porque se cambian de casa y no pueden llegar. O los lugares, la posibilidad de apropiarse de la ciudad y del espacio a medida que se están moviendo. Y lo que nosotros hacemos es un enfoque etnográfico, es decir, que la primera herramienta, principal herramienta que estamos usando es el sombreo de la movilidad. Nosotros seguimos a las personas en su trayecto cotidiano, desde que salen de su casa en la mañana hasta que vuelven en la noche. Es decir, si salen a las 6 de la mañana, nosotros estamos ahí para acompañarlos durante todo el viaje, hagan lo que hagan. Cuando entran a un lugar, si entran a trabajar, nosotros los esperamos hasta que vuelvan a salir. Y lo que estamos tratando de hacer es mapear esta espacialidad de movimiento. Entonces, es poder entender las distintas capas que van sucediendo en esta movilidad. Las emociones, nosotros lo que empezamos a detectar es el cansancio, la fatiga, la mala onda, a veces felicidad en el viaje, el cansancio sobre todo, la corporalidad, la materialidad, los trayectos, los significados y las estrategias que la gente pone cuando se está moviendo. Y lo que estamos viendo sería la importancia de velar que efectivamente nosotros sabemos, y creo que el Transantiago es una evidencia clara de que existe desigualdad de movimiento en ciudades como Santiago. Y esto no solamente en Chile, nosotros estamos estudiando lo que sucede en América Latina y suceden cosas similares. Pero lo que queremos ver no solamente que existe desigualdad, sino que cómo sucede esta desigualdad, en qué consiste esta desigualdad, cómo se vive andar en la micro, cómo se vive subirse al metro, cómo se vive andar en auto por 2 horas para poder llegar a un trabajo. ¿Y qué sucede ahí? ¿Y cuáles son las opciones que la gente tiene que tomar? Porque vive en ciertos barrios, las mismas personas que viven en los guetos tienen que moverse durante todo el día y en eso generan varias dificultades. El estudio lo estamos haciendo en varios lugares de la ciudad de Santiago, incluyendo Talagante, Puente Alto, La Cisterna, Maipú, Santiago, el eje del Golf, La Florida, Las Condes, el eje del metro, la estación de Vespucio Norte entre Conchalí y Huachuraba y Colina. Y lo que estamos analizando es ingresos bajos, medios y altos. Y en eso es uno de los problemas que nosotros encontramos cuando se analiza
utilizan solamente personas de bajos ingresos, es que no se entiende la relación que existe con los otros ingresos también. La desigualdad no es solamente de los pobres, sino que hay personas que ejercen exclusión, que son excluidas, y otros son los excluidores. Y eso es lo que queremos analizar. ¿Cómo sucede que hay, y ahí tratamos de buscar personas de ingresos bajos, medios y altos en los distintos lugares? En Puente Alto no encontramos personas de altos ingresos, pero son medios y bajos en general. Pero ahí, por ejemplo, tratamos de analizar en Colina qué pasa, cómo se mueve la gente que vive en Chicureo y la gente que vive, por ejemplo, al lado de la cárcel de Colina. La diferencia que hay entre viajar con opción de 3 carreteras a tener solo una opción de micro por 900 pesos. Eso es lo que tratamos de entender. Y como les decía, estamos nosotros en los resultados preliminares recién, y aquí hay algo muy general que también lo menciona Iván. Hay un tema de los espacios donde viven las personas, más allá de las viviendas, por donde tienen que caminar cotidianamente. En el caso de Maipú, aparte de que está toda esta zona húmeda, los bajos asoleamientos generan humedad, hay poca exposición al sol, entonces la percepción ahí es mucha humedad, mucha oscuridad, acumulación de aguas, hay charcos, la gente tiene que caminar por esas calles, los paraderos no tienen infraestructura, la señalética es deficitaria, si alguna vez existieron, en este momento están rayadas, hay iluminación insuficiente, y lo que genera es miedo. Lo que nosotros vemos, muchas personas que les da miedo volver a su casa en la noche y le tienen que pedir a sus familiares que los vayan a recoger a la micro porque les da miedo caminar por estos barrios, y en particular para las mujeres. En cuanto a la localización, y en esto lo vemos en distintas partes, pero en el caso de Maipú, Maipú es como una isla, está completamente aislada de la ciudad de Santiago, y es donde más ha habido crecimiento en términos de vivienda y población en los últimos años, pero ellos hablan de que van a Santiago. Y esta condición de isla, nosotros analizamos, tiene prácticamente 5 accesos, y pese a que se acaba de construir un metro, no ayuda porque está en ese mismo eje de acceso a la comuna de Maipú. Hay avenidas con alta congestión, gente que viene además desde Talagante, Melipilla, también genera congestión por la autopista. Las villas, los condominios, la forma en que están insertas están completamente desordenadas, y el patrón de localización y de la articulación entre las distintas viviendas es un desorden que hace muy difícil transitar por estos espacios. Es como un tablero laberíntico. Y por otro lado, las inversiones públicas son deficitarias, no hay elementos unificatorios, y en ese sentido no es solamente un tema del Ministerio de la Vivienda, es un tema de las autopistas, es un tema de los colegios, es un tema de los servicios de salud. No hay una concepción, y ahí es algo que el Ministerio de la Vivienda sí puede ser responsable. La vivienda está pensada como unidad y no como una red. Y no como una red que está vinculada con otros servicios, y es porque las personas en su cotidianidad están en distintos espacios, no solamente viven, sino que van al consultorio, van al colegio, van a comprar. Por otro lado, en cuanto a la espacialidad, este es un caso de Las Condes, por ejemplo. Ahí es completamente distinto. La posibilidad de acceder a Las Condes es impresionante. Los puntos para llegar a distintas partes de Las Condes, los distintos recorridos. El Transantiago llega cada 5 minutos. Y ahí es donde uno empieza a ver la diferencia en las estaciones de servicio de las distintas comunas de Santiago. Las nuevas formas de espacialidad también empiezan a ser interesantes ahí. Cómo la gente empieza a utilizar distintos elementos, por ejemplo, los trip centers como lugares de estancia y de tránsito, y se empiezan a apropiar de esos espacios y empiezan a ser muy útiles para las personas. En este caso, el uso permanente del automóvil, aunque no sean propietarios, el automóvil para las personas que viven en Las Condes es parte de su vida, sea que se lo consiguen. El teléfono también empieza a ser muy importante para poder acceder. Y aquí el uso del automóvil incide en la apreciación del espacio público, es decir, al estar encima de un auto, la visión que hay de las veredas, de las áreas verdes es distinta a si la estuvieran caminando. Y es ahí cuando la gente empieza a darse cuenta de la desigualdad que hay en las calidades del espacio, donde empieza a haber mayor resentimiento después. En general, lo que podemos detectar en casi todos los espacios que estamos viendo, que hay una precariedad en las condiciones de accesibilidad, no solamente en el tiempo de viaje, sino para acceder al transporte público. Pero en muchos casos hay que retroceder para avanzar, hay que tomarse una micro al interior donde inicia el recorrido para poder avanzar. Hay hacinamiento en los paraderos son deficitarios, no están cubiertos, la iluminación es insuficiente.
insuficiente, las calles y las veredas están en malas condiciones, una persona con tacos no puede caminar, se cae. Hay muchos hoyos en las calles, hay hacinamiento en las micros, en el metro, largas filas, malos olores, umbrales estrechos del tiempo entre los trayectos. Por otro lado, lo que estamos detectando, y a partir de esta metodología uno empieza a detectar que la vida de las personas es muy precaria, es decir, que tienen trabajos tan precarios, flexibles en muchos casos, pero muy precarios, y eso incide en las decisiones de movilidad, cuando tienen turnos, cuando tienen horas extras o cuando tienen distintos trabajos. Hay personas que tienen 2 a 3 trabajos y tienen que moverse por la ciudad para llegar a esos trabajos, y una ciudad que no acompaña, pese a que se está hablando de una flexibilidad laboral en el ámbito económico del país, la ciudad no acompaña ese tipo de economía que estamos desarrollando. Y por otro lado, otra cosa que vemos es el limitado tiempo libre que tienen las personas. Salen a las 6 de la mañana, llegan a las 8 o 9 de la noche a trabajar también, a cuidar a la familia, y en eso tienen muy poco tiempo libre para poder estar. Por otro lado, y este es un tema que nosotros tratamos de analizar hombres, mujeres de distintas edades, y lo que estamos viendo es cómo las condiciones de género generan un impacto importante en la organización del viaje. Sobre todo se les carga a las mujeres cuando tienen hijos. Es decir, que tienen que hacerse cargo de cómo llevar a los hijos, quién lleva a los hijos al jardín, si los tienen que llevar donde los papás, y ahí las redes que se tienen que generar son importantes, y eso impide que las personas puedan salir de la casa y tomar la micro. Tienen que ir a dejar a los niños, tienen que caminar con los niños en el frío, y ahí las decisiones de movilidad se vinculan directamente con el ciclo de vida que tienen las personas, y empieza a ser muy importante qué decisiones se toman y cómo empiezan las personas a tomar decisiones de empleo, de localización de vivienda a partir de dónde van a estar los niños en el colegio. Siempre las mujeres son las que toman las responsabilidades de cómo se va a organizar la familia, y eso genera gran fragilidad y vulnerabilidad. Es decir, si no está el tío, la tía, el abuelo para cuidar a los niños, muchas decisiones de viaje se van a tener que suspender. Y eso genera bastante interdependencia con las familias. Y por otro lado, el tema de la localización en movimiento, cómo la gente se apropia del espacio. No solamente es el hogar y la casa, el espacio típico como lugar o como lugar de apropiación. Lo que estamos viendo es que la micro y el metro empiezan a ser lugares también que la gente se apropia, al maquillarse, al conversar, al dormir, a leer, a mirar para afuera. En general la gente aprecia mucho más la micro cuando puede ver para afuera que el metro, y lo usan para el auto también. Empieza a ser un auto para pololear, para hablar por teléfono, para escuchar música, para escuchar la radio, para informarse, para llevar cosas. Y empiezan a ser lugares de apropiación donde se escapa más allá de la vivienda y el barrio. Son espacios donde la gente pasa más de 2 o 3 horas al día, y empiezan a ser lugares importantes de considerar en cuanto a su diseño y en cuanto al uso que se le da a ese espacio. En general, nosotros estamos recién analizando los datos, pero lo que empieza a develar es que preocuparse por lo que está sucediendo en los barrios es muy importante, y es un tema fundamental de una política urbana que maneje eso con grandes inversiones, como decía Iván. Pero la desigualdad urbana no solamente está sucediendo ahí, está sucediendo en el vivir en la ciudad, y eso también empieza a ser preocupante, y quizás tanto más preocupante que los barrios donde están viviendo las personas.